a un mundo que busca, que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la misericordia y la paz que nos regala Dios nuestro Señor estén ahora y siempre con ustedes. Vamos a poner nuestra vida en las manos de Dios, como la puso San Lorenzo, a quien hoy celebramos. Espíritu de Dios, ven en esta tarde. Te queremos, te deseamos, te necesitamos. Ven, Espíritu Santo, a transformar nuestros corazones. Toma nuestros cansancios físicos, mentales, espirituales. Toma nuestra vida tal como está, tal como es. Vení, Señor, a regalarnos tu gracia. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, encendido por el fuego de tu amor, San Lorenzo brilló por la fidelidad en el servicio y la gloria en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sabed que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte,
Dios tiene poder para colmarnos de todos sus dones, a fin de que siempre tengáis lo que os hace falta, y aún os sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta también os dará a vosotros la semilla en abundancia y hará crecer los frutos de vuestra justicia. Palabra de Dios. Dichoso el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. Dichoso el que se compadece y da prestado. Dichoso el que se compadece y da prestado, y administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás, su recuerdo permanecerá para siempre. Dichoso el que se compadece y da prestado. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro, no temerá, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que se compadece y da prestado. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. Dichoso el que se compadece y da prestado. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, estará también mi servidor. El que quiera servirme será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Estamos celebrando un santo muy especial para la iglesia de Roma, ¿sí? A San Lorenzo. Por ahí a nosotros acá por estas latitudes nos suena muy futbolero el nombre, ¿sí? Pero San Lorenzo fue un diácono, ¿sí? De la iglesia de Roma, muy eximio verdaderamente. Sobre todo, creo que es del siglo III, sobre todo porque en época de persecución, fue un diácono que acompañó mucho al Papa de ese entonces con un ejemplo de su ministerio vivido de manera heroica. Primero por su servicio, ¿sí? El diaconado surge en la iglesia, sobre todo lo leemos en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, por la necesidad de organizar el servicio de la caridad. Así lo relata San Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Como los apóstoles no pueden estar atentos a todas las demandas de esas primeras comunidades, sobre todo la de Jerusalén, es necesario
dotar a la comunidad de un ministerio reconocido públicamente que fundamentalmente se dedique a la caridad, ¿sí? Y así surge el diaconado. De hecho, diácono significa servicio, diácono significa servidor, diaconía significa servicio. Y su primer servicio, según narra los Hechos de los Apóstoles, fue fundamentalmente el servicio de la mesa. ¿Que cuál es? No el de poner los platos, sino el de distribuir equitativamente, ¿sí?, los bienes de la comunidad cristiana para que a ninguno de los miembros de la comunidad le faltara lo necesario. Eso que nosotros hoy tal vez hacemos de alguna manera a través de Cáritas, pero a veces el servicio que puede prestar, por ejemplo, Cáritas en nuestras comunidades o algo afín, lo pensamos más bien para la gente que no está. Para nosotros, a veces, los pobres, los necesitados son los de afuera. Y no nos damos cuenta que en primer lugar aquellos que necesitamos, a veces somos los de adentro. Y que aquellos que servimos no lo hacemos desde un lugar de exclusividad. Ellos son parte de nuestra comunidad, ¿no? Tenemos que hacer a veces toda una conversión de pensamiento y de mirada. Evidentemente después los diáconos se dedicaron prontamente al servicio de la palabra y encontramos sobre todo a Felipe en ese sentido y lo encontramos a Esteban en los Hechos de los Apóstoles. Rápidamente también encontramos que los diáconos se dedican al servicio de la palabra, pero su lugar fundamental es el servicio, ¿sí?, de que a nadie le falte aquellos bienes necesarios para vivir dignamente, porque así la comunidad cristiana hacía patente en ella que no hubiera desigualdad. Todos ponían en común y todos recibían lo necesario para poder subsistir dignamente. Con el correr del tiempo, obviamente ese ministerio se consolidó y lo encontramos vivido en los primeros siglos, ¿sí? Y ahí lo encontramos a San Lorenzo en la iglesia de Roma viviendo fuertemente el diaconado, con un testimonio que decíamos es un testimonio ejemplar porque lo vivió primero con sus obras y luego lo vivió en lo heroico del martirio. Cuando el emperador de turno persigue al Papa y por lo tanto le pregunta a San Lorenzo por los bienes de la iglesia, San Lorenzo lo que hace es distribuir todos esos bienes entre la comunidad cristiana, sobre todo entre los pobres, y le lleva al emperador justamente esos pobres. Y le dice, ellos son los bienes de la iglesia. Qué hermoso que nosotros podamos descubrir de la mano de San Lorenzo, como nos decía San Pablo en la primera lectura, que en la generosidad es donde se ve verdaderamente nuestro testimonio de amor cristiano. Pero además en la donación de la propia vida. Si algo que caracterizó a Lorenzo como diácono fue el dar los bienes personales, dar los bienes de la iglesia para la distribución entre los pobres y en última instancia dar su propia vida como testimonio del amor de Cristo. A nosotros se nos pide como cristianos un amor vivido también heroicamente, y esto no es fácil de vivir. Cuando uno lee, por ejemplo, el Sermón de la Montaña y lee la necesidad y lee la invitación, de Jesús a dar, uno se siente interpelado fuertemente porque es verdaderamente exigente la invitación. Bueno, nos toca aprender. Así que aunque vayamos de a poco, aunque la invitación sea exigente, vivimos esa exigencia como un aprendizaje continuo, ¿sí?, que nos permita vivir eso en nuestra propia vida. Pero no dejemos de preguntarle al Señor cómo podemos vivir nosotros también esto hoy. En nuestra comunidad parroquial no tenemos un diácono, ¿sí?, que viva este ministerio. De hecho, con el correr de los siglos, el diaconado quedó a veces relegado como una etapa de paso
para quienes luego nos ordenamos presbíteros, ¿sí? Sacerdotes en la iglesia. Sin embargo, hace 60 años, el Concilio Vaticano II volvió a restituir el diaconado como un ministerio permanente. Y hoy contamos en las diócesis con un número de hombres, en su mayoría casados, pero también algún célibe, que viven el diaconado como un ministerio permanente, ¿sí? Y por lo tanto ellos, estando al servicio del obispo, también en las distintas comunidades, ayudan a que el servicio de la caridad y de la palabra pueda tener todavía más fuerza. Pidámosle al Señor por todos esos diáconos que hay en nuestra diócesis, por todos aquellos que se están formando, algunos hombres en su mayoría casados, que se están formando para el diaconado, vivido de manera permanente, para que el Señor les regale la gracia de poder ser fieles a su ministerio. Y a nosotros, que no tenemos ningún diácono en nuestra comunidad, que nos regale a todos la gracia del testimonio del servicio, del amor, del dar, para que podamos seguir el ejemplo de San Lorenzo, que lo vivió heroicamente. Que así sea. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con bondad, Señor, los dones que te presentamos con gozo en la fiesta de San Lorenzo, y por ellos concédenos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres glorificado por la alabanza de tus santos, y en su martirio se manifiestan las maravillas de tu poder.
porque en tu bondad concedes ardor a la fe, inspiras firmeza en la perseverancia y das la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles que te adoran, cantamos un cántico nuevo y te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Sí, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre de la Iglesia, su esposo San José, los apóstoles, los mártires,
San Cayetano, San Lorenzo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo electo Marcelo Julián, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Recemos, llenos de fe, como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros, invitados a la cena del Señor.
porque hoy la vida, la gloria y el amor. Líbranos, Señor. Nadie pudo amar jamás. Nos dio paz y libertad, pero al fin resucitó por la fuerza que común salió. Vengan a beber, hoy Oremos. Alimentados con estos dones sagrados, en la fiesta de San Lorenzo, te pedimos, Padre, que por la ofrenda de nuestro servicio podamos experimentar el aumento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Los esperamos este viernes, segundo viernes de mes, para la misa carismática, donde estaremos pidiéndole especialmente al Señor el don de la salud. Vamos a rezarle un Ave María a la Virgen. Vamos a pedirle a ella especialmente, ¿sí?, por nuestro obispo electo, para que el Señor le regale ya desde ahora todas las gracias que necesite para el gobierno pastoral de nuestra diócesis, y pidamos por todos los diáconos de nuestra diócesis para que el Señor vigorice, revitalice, renueve su ministerio. Dios te salve María. María, Madre de la Iglesia, San Cayetano, San Lorenzo, el Señor esté con ustedes. Y los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos celebrado al Señor, podemos ir en paz.